Ahí está, Ya está. estoy más cerca del módem ahora. Bueno, Kush nació en 1922 y murió en el 79. Casi toda su vida laboral la hizo durante el gobierno peronista, donde, bueno, daba clases de arte en la escuela Prilidiano Pueyrredón, que eran sus interlocutores. En el secundario no hizo mucha carrera dentro de la universidad hasta los años 70, que se fue a vivir a Salta, pero apenas llegó a Salta fue perseguido y tuvo que buscar refugio en Maimará, que es desde donde hizo todas sus investigaciones. En la línea del tiempo yo incluyo que en el año 61 Frank Fanon escribió Los Condenados de la Tierra. Ese mismo año Kush publicaba América Profunda. Es para ubicar cómo estaban las obras sobre la colonialidad en ese momento. En el año 53 ya había escrito La seducción de la barbarie, cuyo subtítulo es Análisis herético de un continente mestizo. Toda una puerta de entrada. Murió en el 79 de cáncer en Buenos Aires. Les leo ahora lo que escribí. En noviembre del 2022 se cumplieron 100 años del nacimiento de Günter Rodolfo Kusch, y por esa razón se eligió como sede del 10º encuentro con su producción a Maimará, un pueblito en la Puna jujeña, lugar donde debió exiliarse y donde elaboró gran parte de su inmensa obra. Allí entró en contacto con ese paisaje árido y con parte de las culturas populares y originarias que fueron la fuente de su pensamiento. Las jornadas como Kush no fueron pensadas para un público especializado, sino para el público general, con interés en la problemática latinoamericana, tratando de establecer un diálogo entre el conocimiento universitario y el producido desde los trabajos en territorio, entre los saberes científicos y los saberes populares, entre el arte y la ciencia. A pesar de ser organizado por una serie de universidades, sobre todo la 3 de febrero, la de Jujuy y la de Córdoba, no se trata en absoluto de un espacio académico. Siguiendo el estilo kushiano, se aborda cada tema desde un sentipensar muy ligado a la tierra y a cada comunidad participante. Desde hace años se viene tejiendo una trama de discursos heterogénea e interdisciplinaria de sorprendente riqueza y diversidad. Había en el coloquio delegaciones de las comunidades indígenas de muchas clases, escritores, científicos, ecologistas, políticos, académicos, músicos, chamanes, historiadores, y muchas otras voces marginadas confluyen y construyen un común no sin consecuencias para cada participante. Kush ha construido, digo yo, una máquina de lectura que afecta fuertemente al que puede apropiarse de ella y aprende a operarla, como sucede cuando se entra en la chimenea que nos presentó Gloria Leff. En vez de hollín, acá uno se impregna del hedor de América, de la América profunda. Después de un recorrido previo que hicimos desde Casandra en el 2016, participé en otras jornadas realizadas también en Maimará. Participamos con Rosa también. Eran los tiempos del coloquio sur en la Ecole. En ese momento llevé a Jujuy un trabajo titulado Los estudios descoloniales en diálogo con el psicoanálisis, los aportes de Rodolfo Kusch, que hoy funciona como parte de introducción a lo que quiero contarles. En ese momento yo decía que el psicoanálisis nació en Viena hace más de un siglo y en alemán, y no sin relación con la ciencia moderna, la de ese momento, y que actualmente los escritos decoloniales y postcoloniales nos invitan a revisarlo. Decía que la colonialidad se desliza por las lenguas imperiales, las que nos constituyen como sujeto. Inglés, alemán, francés, por ejemplo, cuentan con to be, sein y être
que no diferencian ser y estar. Me detengo, incluyo esto porque para Kush es muy importante lo del ser y estar. Ahí lo retomo. Al no diferenciar ser y estar, toda la producción subjetiva lleva esa marca ontologizante. Y lo que es más grave aún, se vuelve, si consideramos que con la más grave aún se vuelve si consideramos que con la colonialidad todo lo que para nosotros atañe al ser se liga al tener. Rodolfo Kusch realiza su búsqueda de nuestras raíces y nos muestra la idea del mero estar, el estar siendo, experiencias, ideas, posiciones con las que es posible resistirse al ser como correlato del hacer y el tener. Nos muestra una posición contra el pensamiento occidental que no sabe entender las diversas culturas indígenas. Tal vez por eso Kusch las unifica hablando del hombre americano. Las unifica a pesar de que las culturas y las lenguas originarias son muchas y diversas, a pesar de que cada una tiene un horizonte simbólico y es completa en sí misma. Es que Europa no admite otra lógica que la propia. Al señalarlo, Kusch empujó un pensamiento emancipador nacido en nuestras tierras y ligado a nuestras comunidades. Kusch señala el hedor de América visto desde la pulcritud y el orden burgués que se nos impuso desde Europa, el hedor de lo que no se puede controlar. Así, los locos y muchos otros malolientes son reprimidos, sometidos, excluidos, considerados bárbaros y civilizados con necesidad de recibir educación, evangelización, modernización e incluso mediante la ciencia y el poder psiquiátrico ser recluidos en asilos. En aquel trabajo reflexionaba, la colonialidad, el inseparable lado oscuro de la modernidad, se impuso desde Europa occidental convirtiendo al mundo en el resto del mundo. Desde el siglo XVI y ligada a la expansión del capitalismo, viene imponiendo a la multiplicidad de pueblos y culturas su proyecto de homogeneización, unificación, de semejanza, igualación y mismidad, para decirlo con el título de un libro de Enrique Dussel, Proyecto del encubrimiento del otro. Me detengo en esta idea de la mismidad para deconstruirla, dando lugar a nuevos relatos para que aparezca el otro como otro. Esa es mi apuesta del año 23. En el 2016 me detuve en las lenguas originarias. Decía, un idioma no es una gramática compendiada en un libro. Es la manifestación, la construcción de un sujeto, de una comunidad, de una identidad. Las lenguas originarias tienen la particularidad de codificar de un modo muy distinto a las europeas. Mezclan otra lógica, otra concepción del mundo. La traducción podría implicar una debacle. Hay una serie de conocimientos entrelazados que se pierden al perder la palabra. El modo en el que nos llegan hoy ya está fuertemente marcado por lo que Boaventura dos Santos llama epistemicidio. Lo real, para la mentalidad moderna, solo es expresable mediante encadenamientos de partículas lingüísticas, sujetos, verbos, predicados. Pero el mundo sagrado del aborigen antecede a toda gramática. El mundo ya es montaña, sol, viento, nube y roca. La realidad que es al margen de ella se expresa no por el juicio o la frase inteligible, sino por el grito o el estallido, por un estar siempre atento a los sonidos del entorno, porque conservan el cordón umbilical con el trueno, la piedra y el árbol. A pesar de estas reflexiones, es difícil no prestar atención a las particularidades gramaticales y a la lógica de la lengua aymara, que es con la que Kusch se contactó, que toma gran importancia para pensar en los modos de subjetivación que vehiculiza. La inexistencia del pronombre yo tal como nosotros lo concebimos, la de un nosotros inclusivo o exclusivo, la evidencialidad que expresa si el hablante conoce directa o indirectamente lo que enuncia, con todo lo que implica eso con sus consecuencias epistémicas. La concepción del tiempo como ubicado en el espacio, el uso de direccionales que indican movimiento, verdaderamente otra lógica. Eso me llevó a la geocultura del hombre americano y al título del capítulo que Kusch propone como conclusión
que es el estar siendo como estructura existencial y como decisión cultural americana. Al advertir las distorsiones que se producían en América desde la racionalidad occidental, Kush decidió que debía vivir en primera persona el proceso para visibilizar aquello negado por la cultura que hasta entonces le era propia. Y viaja para captar el pensamiento. Lo logra a pesar de su formación académica que lo ponía en contacto con contenidos muy diversos. Cuando fuimos a la casa de él en Maimará y visitamos la biblioteca de su casa, entre los libros que había autores como Hegel, Heidegger, Nietzsche, Marx, incluso había algunos libros de Lacan. Su gran intuición fue encontrar la diferencia ontológica entre el ser europeo y el estar americano. Y concluye que Occidente ha subsumido el estar al ser. También sostiene en América Profunda que actualmente, debido a la regencia industrial y política, las culturas del ser son inadaptables porque crean su propio mundo en cualquier ámbito. Señala la influencia de la conquista. Más que la tecnología de la pólvora y los caballos, aplicaron la tecnología del verbo ser y de la escritura en nuestros caracteres latinos, avasallando así vidas, lenguas, culturas indoamericanas. Entonces, el estar siendo como estructura existencial y como decisión cultural americana es una apuesta a una concepción de vida comunitaria en equilibrio con los dioses y la naturaleza. Se escucha un llamado a la desobediencia al saber colonial. En aquel diálogo del 2016 entre Kush y un cierto psicoanálisis, se desprendió la confrontación con otras concepciones de la cura. Sabemos que la mirada sobre la salud varía según la identidad cultural y de la cosmovisión en juego. Kush advirtió que la ciencia renguea, que a veces no alcanza. Entonces, en esos momentos, la religión, la magia y el peso de los mitos son prioritarios. A raíz de la detención en Salta de un mano santa que atendía a los pobres, Kush elabora una concepción de la pobreza como manera de estar en el mundo. Dice que ser pobre no significa para ellos carecer de cosas. Es algo así como un estar inmóvil o enfermo, como una especie de invalidez. Lo que cura el mano santa es la caída, la pena, la cuita de esa caída en la existencia. Esto se resuelve en un estar andando y en una afirmación de su ser como posibilidad. El estar siendo sería la única manera de salvarse de la caída. Se trata de recobrar el equilibrio cósmico recorriendo un camino de orden mítico simbólico. El mano santa cura sin instrumentos, mira, toca, habla, mientras los médicos lo hacen con pastillas e inyecciones. Y eso no es curar, dicen ellos. Se trata de un orden no instrumental. En esta cultura, la del altiplano que Kush nos descubre, el hambre no se aborda de manera económica, sino mítica. En ese horizonte simbólico todos comen. Curarse de ese estado de pobreza, de invalidez, implica encontrar el sentido sagrado de la existencia. Otra vez, Kush promueve un llamado a la desobediencia a la ciencia totalizante. Es que cuando Kush comienza a andar los áridos caminos del altiplano, a someterse a sus vientos secos y a la altura, se va hundiendo en el suelo de la cultura donde fluye la sangre de otra cosmovisión. Explora entonces las fisuras de su formación europea y clásica, percibe el manantial inagotable del pensar aymara y nos ayuda a pensar otros modos de subjetivación. Kush nos lleva muy lejos de las concepciones occidentales. La colonialidad en sus facetas de ser, saber, poder, se transformó en un tridente que acicatea también a la ciencia en sus aspiraciones de unicidad y globalidad. Tridente que intuitivo Rodolfo escribió con maestría muy tempranamente y nos mostró otras posibilidades de abordaje, otras teorías de la cura, un abanico de recursos y de diferentes modos de estar. Su aporte puede escucharse como un espacio para acoger la diversidad.
la entrada de lo otro que resquebraja las grandes miradas universales para todo hombre, para todo tiempo y lugar. Bueno, hasta ahí la introducción a la obra e influencia de Kusch. Ahora un pequeño aparte para contarles lo que viene en la próxima reunión, porque tuvimos que dividir en dos, tanto Rosa como yo, porque primero le presentamos a Kusch y después a dónde nos llevó leer la geopolítica. Bueno, al atravesar la puerta que él nos abre, encontramos un campo balizado por caminos diversos e inesperados. Si nos alejamos de las autopistas del saber, podremos transitar antiguos senderos, buscar huellas, revisitar paisajes dejados de lado, redescubrir o abrir nuevos caminos. Se trata de recuperar mojones que arman una nueva cartografía sobre viejos y mal conocidos recorridos. Nuevas miradas, otras lecturas, relatos y contrarrelatos que inventaron la nación y de la que hoy dependen nuestros destinos y las realidades en las que nos movemos. Entremos a nuestra geocultura. La invitación es pensar con los pies sobre la tierra. Rápidamente advertimos que no se trata de geografía, sino de epistemología. Nada más alejado de un abordaje aséptico y objetivo. Saberes en lucha. Lo que voy a hacer es parecido a lo que hizo Martín Iturriza con la cartografía y con los mapas. Yo hice mapas literarios. Siguiendo la brújula cuyana, transitaremos por la literatura de fronteras, hito de construcción de la política Te territorial. interrumpo. Sí. ¿Querés compartir pantalla? Estás habilitada. No, pero no hace falta porque esto es narrativa. Digamos, lo que, digamos, hasta ahora vino Kusch, lo que de ahora en más me interesa es contar cuentos. Bueno. Siguiendo la brújula cuyana, transitaremos por la literatura de fronteras, hito de la construcción política territorial. Revisaremos los escritos fundacionales como Carlos Gamerro con su libro, Facundo Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina. Facundo de Sarmiento, El matadero y la cautiva de Esteban Echeverría, ejemplos de la escritura como instrumento de apropiación, discriminación y dominio, que intenta invisibilizar la otredad en su proyecto civilizador. Barbarie a someter, propuesta de los letrados unitarios. Veremos cómo construyeron la idea de desierto para justificar su campaña genocida y latifundista. Todavía en el siglo XIX encontramos Excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, sobrino de Rosas, que cartografía y hace una descripción etnográfica de las poblaciones originarias. Devela una diversidad inocultable, que trataron de ocultar. Por esa pampa en litigio circula el gaucho, privilegiada figura argentina. Martín Fierro, fuente donde todos abrevan al bucear la genealogía, es un libro muy bien escrito y a veces muy mal leído. Solo puntuaré algunas lecturas. Borges, que fue cambiando su mirada según el momento histórico, Lugones, Marechal, pero sobre todo Kusch, que se detiene en el Martín Fierro que todos llevamos adentro. Al pasar el cepillo a contrapelo de la historia oficial, leeremos cómo se construyeron género, raza, clase, nuestra identidad mestiza, identidad marrón, pese a los esfuerzos de blanqueamiento y los mapas de exclusión. Veremos Abuelo de pájaro, historias de colonización como Retrato huaco de Gabriela Wiener, peruana, que acerca agua fresca a nuestro molino. Y acá se me complica el relato. Hay un crecimiento rizomático y enredado de narrativas, voces dejadas de lado que pugnan por aparecer, minorías, excluidos, desatendidos. Nos salen al cruce las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, que aporta a la gauchesca la voz femenina. Los cautivos de Martín Juan, donde el acechado es Esteban Echeverría antes de su exilio a Montevideo. Al cumplirse 150 años de la publicación de Mansilla, se retomó la excursión a la línea de frontera y se produjeron páginas sorprendentes por su potencia de revuelta, como Alejandro Ceselowski o Mariel Rosa Lojo, entre varios, pero sobre todo Sergio Schmuckler, quien con la cabeza de Mariano Rosas
recupera la historia de Panguitrus Won, Mariano Rosas tras la adopción de don Juan Manuel, cabeza que después de ser exhibida largos años en el Museo de La Plata, fue devuelta a su gente, los ranqueles de Lebuco, acto que expresa que los pueblos originarios son una sociedad viva y no una arqueología fósil. Hoy el pensamiento de Kusch se entrama con otros discursos y movimientos actuales que abordan lo otro desde una alteridad que, lejos de establecer binarismos y discriminatorios, abren a potencialidades de múltiples y diversos devenires. Párrafo que le agradezco a Iván Peirone la sugerencia. Eso, hasta acá llego yo esta vez. Bueno, Bien. ¿quieren que siga yo? ¿Y qué O hacemos? ¿Quieren hacer algunas preguntas ahora, antes de que se pase el... tenemos tiempo, creo. Un par de preguntas al menos. ¿Te parece, Rosa? puede ser, sí. Para no pasar por Sí. encima del Sí, sigo trabajo. con geopolítica, o sea, si quieren que redondeemos y después, no sé, Pregunta. Está bien, seguí redondeaba. es geopolítica, es geocultura. Sigo con este texto que Está bien, tiene que ver seguí. con política, por supuesto, valga el lapsus. Es geopolítica también. Por supuesto. Entonces, yo un poco comienzo desde que Kusch abre esa geopolítica, geocultura, haciendo una distinción o diferencia entre el pensar culto y el pensar popular. El primero pone a la técnica, el cómo se dice, la puesta en práctica de lo que se espera. Se reitera lo sabido antes que lo dado. Se aplica a algo, dice. Es la propuesta enciclopedista. El pensar popular privilegia lo semántico. Se dice algo. Lo simbólico es lo importante. Recupera lo abismal, la reacción primaria de no saber qué hacer frente a lo dado. Es lo que crea el símbolo, es el ab origem de la filosofía. El sector medio vive en una lucha entre el mandato burgués, encontrar lo previsto, y el miedo, el temor de solo estar ahí. El filosofar impuesto por las generaciones liberales con su academicismo acarrea una actitud esterilizante. Lo racional carece de autonomía. No entiende el movimiento político del pueblo. Los sectores medios, influidos por el enciclopedismo, hacen una externación del saber. Se sabe para algo. Acumulamos libros para ser alguien y no para saber qué pasa con nosotros mismos. Y ahí viene otra dificultad. ¿Qué deberíamos saber? Descarta varias cosas para mostrar lo alejado que están de nosotros. Toma del psicoanálisis el concepto de libido, concepto físico-matemático. Reflejos condicionados, tomado de Pavlov, quien a su vez tomó a los perros como objeto. La conducta, visión exterior, tomada como un objeto. Usamos para el mundo interior un lenguaje de cosas exteriores. La corriente enciclopedista que surgió con la Revolución Francesa tenía fruición por ver al mundo como un espectáculo, y nosotros allí incluidos como cosas, sometidos a un lenguaje físico-matemático. La ganancia del siglo XX no consiste mucho más que en haber sustituido a los dioses por las leyes físico-matemáticas. La fuente de todas las verdades y de todo el caos es la vida cotidiana, el estar no más. Para ese estar no más no hay explicaciones. Esto como central en Kusch, ¿no? Lo de adentro para el pensamiento enciclopedista occidental es poco. Lo que entonces se contrapone es el saber del estar no más. El miedo que el enciclopedismo intenta tapar aparece simplemente cuando nos pasa algo. Kusch comienza a analizar las palabras propias de la Aymara,
palabras que llevan inexorablemente al estar, a la importancia del estar en ello. Es decir, la lengua es muy importante y su contenido tiene que ver con la usanza, el estilo de vida de un pueblo. El miedo es el de estar nomás, o sea, siempre está esta dualidad entre pueblo y lo que nos proponen desde lo occidental, ¿no? El conocimiento me deja desamparado porque vivo para ser alguien y ni siquiera sé yo quién soy. Y siguiendo este hilo dice, de la esquizofrenia, como la peste blanca del siglo XX en Europa, y la define. Es la consecuencia natural de un repliegue excesivo de un sujeto que se ha sustraído a una cultura cuyo estigma es la salida de sí, el vuelco en las cosas. Y sigue, las culturas antiguas son esquizofrénicas, pero en tanto enfrentaron toda la dimensión de ser nada más que un hombre sentado, y con el consiguiente control consciente de esta visión. Van Gogh o Nietzsche se resistían a la Europa burguesa de su tiempo, la de empresario de fábrica. Fue una enfermedad oportuna, cree Kusch. ¿Será que la enfermedad supone una reserva del individuo que a su vez contiene una advertencia con proyección histórica? Kusch sostiene que esto, que se llama esquizofrenia, también se puede pensar en la transformación psíquica que sufre un habitante de aldea del fondo de nuestra Sudamérica cuando se traslada a la capital de su país. Desubicación mental, desenfreno sensual, desintegración son los síntomas más evidentes. El problema con los sectores medios es que nos creemos individuos de una sociedad contractual y perdemos la vida en comunidad. Cuando triunfó Rosas, se desahogó el resentimiento de los negros que lo apoyaron. Esto fue abortado, pero se repite el mismo fenómeno en Perón o con Perón. Son fenómenos patológicos porque traen consigo un sentir de pueblo. Pensar en términos seminales como lo hacían los indios y no en términos occidentales de causa-efecto. Pensar haciendo crecer, estar nomás y crecer, vegetalidad de nuestro pensamiento. Que esto lo retoma cuando trabaja con Lautréamont y Maldoror, ¿cómo? Con Maldoror, el monstruo americano, lo vamos a volver a tomar, ¿no? En el capítulo siguiente, la historia se nos coloca en una supuesta inferioridad a partir de inferir en una línea lo que está arriba y lo que está abajo. Tenemos que ser parte de ella, nos dicen. Hay inclusive una topografía de la historia y su asiento principal está en la ciudad, donde se promociona la misma haciendo política. El político remienda lo que no entra en esa historia para incrustarnos en el proceso histórico e internacional en nuestras grandes ciudades, especialmente las capitalinas o las que están sobre la costa. Nuestra verdadera historia es una llena de exabruptos. No se asume en ellos ese proceso dinámico que nos proponen. Estados Unidos llega en el siglo XX a ser la nación más desarrollada. A mediados del siglo XIX, Sarmiento y Alberdi claman en Argentina por sustituir los criollos por anglosajones como única salida para lograr esa incorporación al ritmo en que vivía la humanidad, entre comillas. Hoy nos han clasificado de subdesarrollados, calificado de subdesarrollados. ¿Somos incapaces de incorporarnos allí? Porque sigue con su ironía. La historia es una ciencia que constata hechos y estos son inconmovibles. Esa historia basada en hechos muere frente al hondo subjetivismo del pueblo que se mueve según el mero estar
y los miedos que esto le provoca. Nuestro Río de la Plata se halla sumamente desarraigado y supone que esto ocurre con toda la clase media de nuestra América. Propone encontrar la verdad inconmovible al revés que de estar, en la vida cotidiana, que es también recobrar el estar nomás. Tenemos una libertad, pero es exterior, porque nada sabemos qué pasa con nosotros mismos. Hace una advertencia. En lo occidental se mantiene, a pesar de todo, mitos que se alejan de la historia que se basa solo en hechos. En el pueblo, los héroes son vivenciados de otra manera que esa que dictaminan. Adquieren un nivel de personaje mítico. Es una diferencia entre la ciudadanía que busca la inclusión desesperada en el ámbito de la perfección occidental y el pueblo. La lengua tiene mucha importancia en todo lo que analiza Kusch. El término pacha, por ejemplo, palabra polisémica, pero que apunta a un tiempo y un espacio subjetivado, o sea, propio, que se refiere a un hábitat existencial. Y algunos héroes occidentales se convierten en un símbolo subjetivo peligrosamente alejado de toda ciencia. Él pone el ejemplo de Napoleón, por ejemplo. El pueblo lo incorpora a la iconografía cotidiana. El símbolo histórico, según Kusch, se asienta sobre el miedo, pero un miedo digno, el despojo de ser hombre. El sacrificio que en el mundo incaico estaba en primer plano, hoy es un acto de subversión. Una cultura se define por la manera de estar siendo así. Cada cultura encuentra aciertos lúdicos, no son certezas, fundantes de sentido para la vida. Por suerte nuestros pueblos resistieron y fagocitaron lo que les trajeron los colonizadores y lo transformaron. El pensamiento está gravitado por el suelo que habitamos. La caída para los dioses, que es otro capítulo, le muestra a Kusch que hay de todas formas dioses populares. El efecto en nosotros mismos de determinadas muertes nos coloca en una posición irracional, ilógica, dioses a los que se convoca en determinados momentos. Hemos transferido el tema de los dioses caídos a hombres, y esto en contraposición a la racionalidad que nos proponen. El siglo XX para nosotros, el siglo XXI, también son siglos de los hombres satisfechos que no quieren saber del miedo del solo estar. La máquina, la tecnología, la ciencia han sido creadas en Occidente para esto. Son objetos, el pensamiento se hace objeto a través de ellos, pero ese mundo de objetos hace reflotar el miedo en cualquier momento. Tal, por ejemplo, la bomba de Hiroshima. Ahí volvemos al punto cero y recurrimos a los rituales frente al espanto. En el punto de vista geocultural, insiste en que entre nosotros hay que pensar los fracasos a partir de una escisión entre una cultura popular y otra que no lo es. Nuestro comportamiento nacional depende de una cultura mediterránea y no es otra que la popular. Es más, nuestro país está constantemente presionado por la cultura popular. Al principio fue el eje del litoral, que termina encontrando su centro en Asunción. En segundo término, el que se aglutina en torno a los valles calchaquíes, y finalmente el que penetra por Chile y se ubica en Cuyo, que tiene serias injerencias en las anteriores. Los tres ejes condicionan la geocultura argentina, especialmente la popular, y repercuten en todo sentido a través de la historia argentina. Constituyen el sostén principal del federalismo. Recién con el cuarto centro geocultural aparece Buenos Aires. Se concreta la fisonomía que consideramos hoy como Argentina, promovida desde los virreyes borbónicos en adelante, convertida en una espesa aduanera y sometida a los intereses internacionales. Inicia, como es natural, un ritmo contrario a la cultura popular. Mejor dicho,
se convierte en el factor culturalizante y colonizante por excelencia, que termina por dominar los resortes más importantes de la República. Pienso que estas son las ideas principales de este trabajo de Kusch sobre geocultura, que lo vamos a seguir viendo con los otros trabajos que vamos a presentar con Alicia después. Nosotros tuvimos un primer encuentro con Kusch, que fue a través de 2 documentales de una trilogía cuyo autor es Jorge Falcone, uno que se llama El hereje sin plata y sin permiso sobre Alfredo Moffat, y el otro, Hombre bebiendo luz, sobre Rodolfo Kusch. Es interesante cómo se plantea el documental. Bueno, y a partir de esta cuestión de ponerlo junto a Kusch con Alfredo Moffat, traigo un libro que se llama El hedor de América, que fue publicado en 2013 y se presentó en Córdoba antes del congreso que fuimos con Alicia a Maimara en 2016. Ricardo Santillán Güemes y sus rituales sedientes puntúa en este libro. Hoy, cuando los jóvenes de clase media que militan deciden hacerlo en zonas marginales y vulnerables, deben realizar al mismo tiempo el mismo rito que de pasaje hacia el hedor americano, pero con el agravante de que en nuestros días, en los márgenes de las ciudades y cultura de masas mediante, puede toparse además con formas degradadas, enajenadas y violentas de aquel hedor captado por Kusch. El mismo tránsito debe hacerse cuando se trabaja con la locura. Yo aguanté, dice él, solo 6 veces, no más, yendo a la peña Carlos Gardel, organizada en el Borda en los 70 por otro hediento y conocedor de la obra de Kusch, Alfredo Moffat. Sí, psicoterapia del oprimido es sediento y tiene que ver desde dentro del manicomio con lo que Kusch señala en cuanto a la cultura popular desarraigada y encerrada, en este caso, de acuerdo a criterios emanados por lo occidental. Para seguir abordando lo que plantea Kusch en geopolítica, traigo un contrapunto en el campo popular entre Leopoldo Marechal y Rodolfo Kusch a partir de sus lecturas del Martín Fierro. Simbolismo de Martín Fierro de Marechal fue escrito en 1955, momento del derrocamiento del presidente Perón y de la persecución de sus militantes y simpatizantes, entre los que se encontraba su autor. Por otra parte, lo que trabaja Kusch en la negación del pensamiento popular es de otro momento de dictadura de la Argentina, después de una supuesta salida democrática, entre comillas, con el peronismo proscripto, en un intento fallido de borrar su existencia en el pueblo argentino, que fue el año 1970. Martín Fierro está no solo escrito en la lengua que el pueblo argentino hablaba en el momento en que se relata el poema, sino que pone en juego con ello el sentir y los hechos de una postura popular. Simbolismo del Martín Fierro recupera la célebre obra de Hernández sacándola de la consabida historia del gaucho. Kusch también privilegia el simbolismo, el símbolo a través del cual aparece, dice, la verdad fundante. Marechal intenta un desagravio, al menosprecio y al olvido en que la crítica erudita mantuvo al poema durante años. Propone tomar en cuenta aquellos valores que trascienden el arte puro y hacen que de una obra literaria o artística se constituya en el paradigma de una raza o de un pueblo, en la manifestación de sus potencias íntimas, en la imagen de su destino heroico. Es el arte que nos hace falta cultivar ahora, en este año que él está escribiendo, que es antes de la derrota, de la caída de Perón. Es el arte que nos hace falta cultivar ahora como nunca, el arte de ser argentinos y americanos. Kusch y Marechal acentúan el hecho que el Martín Fierro se vendía en las pulperías, remarcando que es el pueblo el que toma al Martín Fierro, su canto y no tanto el ser una obra de autor.
Entrar en él es encontrar recién la verdadera dimensión del poema. Hernández, dice Marechal, quiere que el mensaje vuelva al pueblo de donde salió, antes de que se adueñaran de su contenido voces extrañas. Marechal nos hace volver a pensar en el Martín Fierro, en que hay un mensaje lanzado a lo futuro, dice él. El poema insinúa una profecía concerniente al devenir de la nación. Es de 1872. Es un mensaje dirigido a la conciencia nacional, porque la nación no se ha iniciado bien en el ejercicio de su libertad, dice. Kusch contesta, el poema se escribe entre otras causas porque el gaucho es desplazado por los organizadores del país. Por un lado está el país de Mitre y por el otro el del gaucho. Y el poema asume a este último en el personaje de Martín Fierro, pero asume su sacrificio, o mejor, su tiempo para el sacrificio para oponerlo al otro tiempo, el de la empresa, el tiempo colonial en el que estaban embarcando al país. Es un poema encarnado en nosotros, dice Kusch. Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. Entonces se pregunta, ¿qué significa el canto en el Martín Fierro? Y Marechal contesta, el poema de José Hernández no fue entendido cabalmente por su crítica y no será entendido por ninguna que desvincule al Martín Fierro de su misión referente a ser argentino y a su devenir. La mística del progreso indefinido, entre comillas, está en auge y perfuma todas las almas de buena voluntad. Se está montando en el país una usina del progreso, con mayúscula, y el gaucho Martín Fierro es un desertor de la usina, una hostilidad militante, lo que hoy se llamaría un elemento de perturbación. Ambos acentúan la dimensión de canto del Martín Fierro. Si el gauchaje, dice Kusch, asimiló la idea del canto en el Martín Fierro, el problema del canto ya no es algo que se exprese en el poema, sino que se traslada a la nacionalidad. Ante todo, el canto está utilizado en el poema en oposición al mero decir. Decir es colocar una frase fuera de uno mismo, para que otros la escuchen. Canto y existencia son lo mismo. Martín Fierro se refugia en las tolderías y ambos lo toman a esto. Kusch dice que muere su canto. Marechal dice que es el ente argentino el que lucha y el que es derrotado al fin, y el estilo invasor contra el cual peleaba lo induce a refugiarse en el desierto. Por primera vez en la historia, el ente nacional no es el actor protagonista de su destino. Pero está el simbolismo y el final del canto. El Marechal es el momento fundamental del poema, es su despedida, donde se revela y oculta la clave del Martín Fierro. Es la transmisión a sus hijos y al hijo de Cruz de la ética y filosofía nacional, también desterrada. Con estas claves parten a los cuatro vientos para que llegue a todos. Bueno, y me gustaría terminar con esta parte donde continúa esto que ha trabajado con el Martín Fierro en la negación en el pensamiento popular, con otro artículo de Kusch que se llama Maldoror, monstruo americano, que está publicado en Perú, recién comenzada la sangrienta dictadura militar de 1956. Por supuesto no lo podía editar acá en Argentina. Lo que despliego se desprende de un artículo que publicó Le Nouveau Document, que luego en colaboración con Carlos Romani fue el que presentamos en el 2016 en Maimara. ¿Cuál es la importancia de esta narrativa para Kusch y para nosotros? Maldoror, monstruo americano, deja al descubierto que Los cantos de Maldoror es una obra escrita en clave sudamericana. Doy por mi parte el marco, una clave que se encolumna en la crítica y puesta en verdad de cómo, a través de la Gran Guerra, así se llamó, usando palabras de Lautréamont, tanto para Buenos Aires, la Reina del Sur, como para Montevideo, la Coqueta,
terminan de dar un giro occidentalista en el que ambas se esforzaron, dice, en superarse mediante el progreso material y moral. Palabras de Maldoror para subirse entonces ambos países al carro propuesto por la modernidad. Los cantos de Maldoror están situados no solo porque Isidoro Ducás, conde de Lotremont, nació en Montevideo en la declinación de esa guerra, sino que la creación de esa nueva nación tuvo que ver con la intervención de Inglaterra en la guerra anterior a esta entre Brasil y Argentina por las misiones orientales. Una convención preliminar de paz en 1827 y los arreglos del enviado por Rivadavia resolvió desfavorablemente el conflicto, cae Rivadavia, sube Dorrego, presionado por el pueblo, reinicia la guerra. Nueva intervención de Inglaterra en febrero de 1828 y Montevideo se separa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, gracias a las tratativas inglesas. Una carta del enviado inglés me parece que es bastante clara en cuanto a las intenciones. Los intereses y la seguridad del comercio británico, la carta es enviada al rey, serían grandemente aumentados en un estado en que los gobernantes cultivaran una amistad por Inglaterra. La banda oriental contiene la llave del Plata y de Sudamérica. Debemos perpetuar una división geográfica de estados que beneficie a Inglaterra y la paz. La guerra grande entre Argentina y Uruguay es consecuencia de la anterior, en realidad entre distintas facciones de ambos países, los que miraban a Occidente y los que querían proteger el federalismo y la autodeterminación. Ganan los primeros. Una guerra que tuvo importantes consecuencias: las caídas de Rosas en Caseros, la Constitución de 1853 y la imposición de los colorados en Uruguay, que habían sido apoyados por los unitarios argentinos. Cush no toma este camino abiertamente, se adentra en los cantos para pesquisar en 1956 qué dejan pasar, qué tienen que ver con los suramericanos para enfrentar, criticar y separar la cultura occidental y colonialista de la americana, que según él es la que prevalece en los cantos. Separa a Lotremont de los surrealistas, empezando el artículo, ¿no? Ducás aún, dice él, tomaba la palabra como medio de expresión, como intermediaria entre un mundo demoníaco y la ficción. Más allá de lo lúdico, hay en Lotremont otra intención. El azar es en Ducás un recurso que convierte la realidad en un juego y hace esto con el único fin de liberar a través de él la verdad que ha encontrado. Toma para ello un camino antiguo, ¿no? Esa conciencia dual que nos viene del fondo de la historia, la nuestra, según la cual el mundo se reparte entre las tinieblas y la luz. Ese mundo original es lo que deja pasar, una experiencia profunda en su tierra natal. Esa experiencia recogida en la América es esencial para Cush. Un sentimiento de libertad natural, una actitud que lo lleva a tergiversar las anquilosadas verdades que encuentra en París, con su plano telúrico, selvático, soledoso, con las que Maldoror enfrenta la forma, la ciudad, el concepto de bien. Maldoror actúa en París, pero de acuerdo al arbitrio americano. Es un paisaje de selva, una selva que, si la dejan, avanza sobre las ruinas de una civilización, de una cultura que produjo la Gran Guerra. Un mundo despreciable para Ducás, que entonces prefiere ser Lotremont. Estos artículos, ¿no?, están en consonancia y continúan el hilo que, según yo, traza Cush en Geocultura del Hombre Americano. Quedan pendientes dos cuestiones que van a ser la próxima vez, que se entrelazan ambas con esto también. El lugar del mito en la cultura popular, incluido en la urdimbre de otra historia que se cuenta en el mismo, el hilo siempre negado de lo argentino y suramericano. Lo haremos a través de lo más acallado, las heroínas populares. La otra cuestión es la problemática de la lengua, y lo haremos a través de una que se dice perdida,
la de los etnia camiales, conocidos como chingones. Hasta ahí de... No escucho. Los comechingones perdieron la lengua. Sí. No sé, deben ser una rama de los Bueno. diaguitas, porque nos decían que los diaguitas, cuya lengua era algo así como cancán, se perdió. Sí, se perdió. Sí, los diaguitas tuvieron mucha influencia en los etnia camiales. Sí, mucha. Bueno, después lo vamos a... Muy agradecido de vuestras intervenciones, que es complejo y bastante denso, te voy a decir. Ahora damos lugar a preguntas, cuestiones. Hay gente que está más preparada para preguntar. Están más cercanas a vuestro trayecto. Escuchando. Bueno, ahí voy. Yo les agradezco a las dos profundamente esta recuperación de Kush y el trabajo exhaustivo que están haciendo, que les lleva mucho tiempo y les va a llevar más. Kush es un gran pensador argentino, es enorme, enorme. Está en la línea de los grandes pensadores latinoamericanos, Castro Gómez, Quijano. Tenemos la suerte de que Cuyo es argentino. Yo tuve la suerte de conocer a la esposa en un coloquio que se hizo en la Universidad de Córdoba, donde me invitó Sergio Campbell. Ajá, sí estuvo. Esto fue en el 2015, o sea que antes que ustedes fueran al coloquio CUF, y ahí presenté un trabajo. Tiene millones de cosas interesantísimas, sobre todo para el pensamiento americano, para su percepción de la lengua. Pero yo les cuento una sola cosita que a mí entre otras cosas, hice un trabajo largo ahí, y pensaba, me interesó muchísimo este asunto de detenerse en el ser y estar, que nos permite nuestra lengua y que no permite ni el alemán, ni el francés, ni el inglés. Y Kush dice por ahí que las lenguas europeas tienen una pasión por el ser, que les viene de los griegos. Sí. Y que eligieron el ser, y sobre el francés desterró el estar. Tal es así que los que traducimos del francés al español, tenemos cada vez que preguntarnos de qué está diciendo, ser o estar. En algunos casos tenemos que traducir, ¿no? Totalmente. Entonces, entre otras cosas, porque es un trabajo largo, a mí se me ocurrió hacer una traducción distinta del cogito. ¿No? Porque nosotros traducimos el cogito con el ser. Ergo sum, sí. Como ser. Y lo traducimos como ser, y lo traducimos del francés, cuando Lacan lo dice en su seminario, lo traducimos como soy, ¿no? Pues soy, pienso, luego soy, y después traducimos por el ser la trastocación que hace Lacan del cogito. Donde soy no pienso, donde pienso no soy. Y la pregunta es, ¿y si fuera donde pienso no estoy? No es lo mismo. Claro. ¿Sí? Y si la pregunta fuera estoy donde no pienso, el cogito fuera estoy donde no pienso, ¿por qué nunca traducimos de esa manera? Teniendo el estar, ese arraigo a la tierra, como dice Kush, pero además ese arraigo ese no arraigo, esa cosa de cierta perentoriedad que tiene el estar y que no tiene el ser. Kush dice por ahí, bueno, no por nada las palabras, los verbos morir y vivir siempre se van con el verbo ser. Bueno, entonces
me parece que, bueno, eso nada más, agradecerles, decirles que hay un campo enorme en Kush que no habría que abandonar y que nos interesa sumamente, que salvo Me los parece medios... que, claro, que a nosotros nos interesa particularmente, ¿no es cierto? Me parece por todo lo que plantea. Y me parece interesante, Graciela, lo que vos planteas, porque si esto del ser, pienso donde no estoy, porque sería, Kush plantea un sentipensar, que sería otra cosa distinta del pensamiento racional, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos colocados más o menos en ese punto, ¿no? Que Claro, sería otra exactamente. cosa. Claro. Porque hasta, vos fijate, Rosa, que cuando queremos salirnos un poco de eso, uno va a Heidegger, de quien Kush es tributario. Debió bastante, sí, sí. Pero se tiene que armar un lío con la lengua, yo no sé alemán, no podría decir. Tampoco. Para estar en ese de ser siendo, del ¿cómo se llama? Del alemán que incluye Heidegger. Y para nosotros es estar siendo, estando, digamos, hay ahí una posibilidad que nos da la lengua y que además tiene que ver, como dice muy bien Kush, con la tierra, el lugar de la tierra, ¿no? Exacto, claro. Y es una filosofía de frontera. Hay algunos filósofos kushianos que critican esa parte de Kush, donde dice que es como para quedar bien con Heidegger, que habla del estar siendo, porque en realidad es el estar nomás, lo que él es el estar nomás, constantemente, claro. Estando nomás, dice. Claro, es como una concesión que le hace a Heidegger el estar siendo, porque en realidad el estar nomás es lo que puntúa la cosa del hábito, de estar, de la existencia ahí, ¿no? En ese lugar. Eso es lo que le enseñaron los pueblos americanos, los pueblos originarios, el estar nomás, en armonía con la comunidad y con los dioses, con la naturaleza. Exacto. Bueno, eso, gracias. Bueno. Un dato respecto a las cuestiones del tiempo, el grupo colonialidad, modernidad, del que fundan Quijano, Dussel, Mignolo, recién en el año 98 empezó a funcionar. Miren cuánto se anticipó Kush a este pensamiento de colonial, digamos, si se le pudiera decir de colonial, ¿no? Evidentemente ellos tomaron todo lo que venía trabajando él y hicieron otra cosa. Claro. A mí me parece muy interesante lo que han presentado y complejo. Yo necesitaría por ahí, no sé, leer, me encantaría poder leer lo que ustedes prepararon. Me parece súper interesante la reflexión sobre las posibilidades que ofrece la diferenciación entre el ser y el estar. Me figuro que quizás algunas lenguas facilitan la posibilidad de hacer esa diferencia porque en la lengua misma ya está hecha. Ahora me da la impresión, pero bueno, estoy así como tocando de oído, ¿no? Que me parece que por un lado está la diferenciación que una lengua ofrece, pero además, por otro lado, me parece que hablando de lo que Occidente, se puede decir así, hizo, y la preponderancia que le dio al orden del ser, y la magnitud que eso tomó, me parece que supone, además de un basamento lingüístico,
una serie de operaciones de distinto orden, sumamente complejas. No sé, me quedo ahí nomás. Un bocadillo, un bocadillo, sí, me Ah. parece que ese punto es importante en este sentido. Por ejemplo, todo el medioevo tuvo que distinguir ser y existir para armar la teología, entre el ser de Dios y la existencia de Dios. Entonces salieron diversas teologías, pero todo eso fue acuñado en latín. Por lo tanto, tuvieron que hacer una operación de transformación de las cosas griegas de Aristóteles, Platón, pasarlas al latín. Entonces, lo que no estaba dado de inmediato en la jerga latina, lo construyeron sintácticamente, locutivamente, esa distinción. Y, o sea, no descansaba solo en un término, sino en un trabajo con la lengua un poco más complejo. Bueno, Yo tenía una pregunta. ay, la flauta, sí. Hay facilidades de la lengua y hay obstáculos de la lengua. No sé qué está pasando, pero titila. Sí. Eso. También ¿Quién tenía una pregunta? Yo también tengo alguna. Yo, Rosa, o sea, a mí se me, o sea, cuando digamos, aparece el planteo de la diversidad, de todos modos, esta diferencia entre el ser y el tener es planteado desde una de las lenguas que serían de alguna manera colonizadoras. O sea, Claro, ¿cómo, digamos, ligan esto? O sea, claro. El punto sería en que en la lengua aymara, que es la que Kush trabaja, que es la que más conoce también el quechua, no hay referencia al ser, es el estar lo que aparece. ajá. Claro. O sea sea que ahí es donde de todos Kush modos empieza el español, a trabajar claro, esta cuestión, ¿no? esta Es decir, cuestión. ¿por qué Pero, no aparece el ser? Eso, ¿de dónde aparece? Y bueno, bueno, y esto le sirve para separar lo occidental también de lo que era lo propio de lo que sería, si queremos, una filosofía americana, ¿no? porque a mí me parecía también que, por ejemplo, No sé quién está hablando, pero... soy Edith, lo que pasa es que aparezco como usuario, Rosa, no sé, soy Edith. Bueno, hola Edith, ¿Cómo ¿cómo es tu estás? nombre? Edith, Pensé que me habías ¿cuánto? visto, lo que pasa es que mi cámara anda mal, entonces la apago para no, porque me parece que puede molestar. ¿Es Edith cuánto? Sí, Segal, Edith Segal. Sí, sí, dale. De Córdoba. Bueno, o sea, porque, digamos, lo que me parecía, pero que en esta cuestión de lenguas, por ejemplo, hay algo que posibilita, por ejemplo, el J y el moi en la lengua francesa, ponele que por ahí nosotros no lo tenemos, suponete, en el español. O sea, yo me preguntaba si era toda una unidad también, lo que serían las lenguas europeas, en el sentido que también hay diferencias, ¿no? O sea, claro. como que también, o sea, como pensar si estaría la diversidad solo de un lado, digamos, ¿no? Solo, me preguntaba escuchándolas, ¿no? Porque digamos, en ese caso también el español traería cuestiones como esto de ser y el tener que otras lenguas no tienen. ¿Ah? El ¿Cómo? ser y estar. El ser y estar, ¿qué dije? Porque el tener Sí, el ser y estaría estar, más del lado del perdón, ser. fue un Claro. lapsus. Un lapsus. No,
Fue un lapso que más tendría que ver con el falo, que yo no, pero sí, el serie está. Bueno, eso se me ocurrió cuando de todos modos iba escuchando. Claro, la diversidad de lenguas que había en América era mucha, porque se dividían en distintas regiones, ¿no es cierto? Y si bien, por ejemplo, los guaraníes que abarcaban una gran zona, por ahí había diferencias, ¿no es cierto? Entre una pequeña región y otra que hablaban la misma lengua, pero no era la misma, ¿no es cierto? Eso Eran sí, lenguas guaraníticas, pero no sé, con variaciones. claro, exacto, totalmente. Y lo mismo, la aymara, bueno, no era una sola lengua, ¿no? Es decir, que inundaba, pero el asunto es que esta cuestión del ser, aparentemente, en estas culturas que son las que más investigó Kush, no existe, ¿no? No existe. Ajá. Y Gracias, también también deja de lado muchas cosas del tener, porque con esto del orden mítico simbólico, por ejemplo, para regir el hambre o la salud, él habla del patio de los objetos, donde va dejando todo lo que tiene que ver con las pertenencias, lo va dejando de lado, pasa en esa cultura pasa por otro lado, el equilibrio con la pertenencia de las cosas. El patio de los objetos es su modo de decirlo, ¿no? Ahí está. Sí. Alicia, ¿Sí? en relación a esto que vos traes, me parece que no... que tiene No, que ver... no sé quién está hablando. Ivonne. Ah, Ivonne, dale. No, porque me apareció la idea cuando vos decías esto que también a mí me resonó, tanto como el estar siendo o el estar nomás, es hermoso, la prioridad del nosotros sobre el yo. Sí, Eso me exacto. parece Es absoluto. de una, como no pueden estar no en relación una cosa con la que están haciendo con ese nosotros y yo. Sí. ¿Y cómo lograr un nosotros que no haga identidad? ¿No? Que no haga un aglutinamiento, una fusión, ¿no? Y sin descuidar, digamos, la noción de alteridad que eso implica en ese modo de estar en relación al mundo, diría, ¿no? A la naturaleza, a los objetos, al hábitat, a la tierra, a la astronomía, ¿no? Me parece eso, como que me parece interesante la cuestión del nosotros para enfocarla desde una problematización. Problematizar ese espacio para no caer en el reduccionismo de un nosotros que haga un masacote, Claro. descuidando la singularidad de los movimientos que en esa comunidad se dan. Sí. Sí, es así. Está bueno que lo hayas señalado yo. Sí. Esto que voy a decir digamos, espero que no aliviane la densidad de lo que vos estás trayendo, pero cuando estábamos allá pasó una cosa, un fenómeno que se estaban quemando las yungas en Salta y todo el humo se metió en la quebrada de Humahuaca. Entonces estábamos metidos adentro de un masacote de humo que no dejaba ver nada, digamos, estábamos al pie del cerro La Paleta del Pintor y no lo podíamos ver. Tuvimos 4 días sin ver el paisaje, sin nada. Esa cosa hacía un nosotros muy particular. Estábamos todos metidos en la cosa del paisaje, del clima, del designio de los dioses. Digo, lo que vos decís es importantísimo, pero esa experiencia de estar esos 4 días metidos en el humo todos juntos fue también otro modo del nosotros. Claro. Yo cuando hablaba pensaba también en el guaraní, también tiene esta distinción que vos habías traído, Alicia, que no sé, a mí por lo menos cuando la vi me pareció como muy increíble, que es que distinguen, ya sea en primera persona del singular o del plural,
lo que alguien sabe porque tuvo acceso directo que porque se lo mediaron por otro. O sea, es algo tan increíble esa diferencia, ¿no? Porque sitúa a... Te saca, es decir, no es lo mismo algo que me dijeron que pasó que algo que yo vi en la conjugación, que bueno, se ve que lo tiene el Maimará y el guaraní, lo debe, capaz lo tenga alguna otra. Pero en relación a esto que estaba trayendo Ivonne y que decías recién, me parece que es súper interesante porque te queda un nosotros, nosotres ahora, ¿no? O yo, que es bien distinto de ese de cualquier universal, porque es nosotres o yo seriado, entra en una serie. Bueno, esto que está pasando, que estamos 4 días, que no vemos nada, o esto que vi, que no sé qué, alguien que me dijo y que entonces yo lo vi o me dijeron que pasó, es un yo, un nosotros, pero no es no sé cómo decirlo, no es uno unificado en un universal, sino que es adentro de una serie. Yo vi esto, vos viste esto otro, aquel otro vio otra cosa, no sé, es como una manera de hablar de los pronombres personales que cambia mucho, no sé, bueno, no sé si lo ponía. Y quería preguntar una cosita de lo que habías traído, Alicia, que habías traído esto del tener y el hacer, como cuando ibas hablando eso no te lo pude seguir, si podías como desarrollar un chiquitín más lo que habías dicho en relación a ese tener y hacer, que me quedó perdido entre la diferencia del ser y el estar. Voy a hacer una pregunta después. Lo que pasa es que para nosotros ya es muy difícil volver al pensamiento originario. Digo, con la colonialidad el ser se liga al tener. Entonces es muy difícil desconocer 500 años o más de cultura mixta. Y Kush no es que rescate el pensamiento americano, rescate el pensamiento americano, pero para ponerlo en tensión con el pensamiento de las metrópolis de Europa, qué sé yo, lo deja en ese conflicto permanente. No es uno u otro, es los dos en tensión, en pelea, en lucha. Entonces, no sé, digamos, por eso yo digo que Kush esgrimía el tridente saber, tener y... ya se me fue. Saber, tener y poder. Porque él sí contaba con toda la cultura occidental. Entonces, bueno, eso. Y sumado a cómo él privilegia el orden mítico simbólico en lugar del tener, bueno, hasta para enfrentar el hambre, no es poco. Es su modo de hacer filosofía, de hacer antropología. Ok. ¿Puedo preguntar algo? Si les parece, sigue Alicia y luego Dora. Sí. Bueno, creo que es un comentario, una pregunta que le hago a Rosa. Cuando dice Rosa, miedo digno, y seguidamente dice que la caída de los dioses transfiere de dioses caídos a los hombres. Si pude seguirte, si podés comentar algo. Esto, claro, Kush habla del miedo de solo estar. Es un miedo que, digamos, nosotros comúnmente taponamos con otras cosas que nos aparece cuando, qué sé yo, cuando hay un fenómeno climático que nos deja, digamos, en una situación de mucho miedo, ¿no? Directamente, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos encomendamos no sé a quién. Los dioses están caídos, ¿no? Pero realmente por ahí, qué sé yo, la difunta Correa para muchos, hasta incluso, bueno, todo este fenómeno de Gilda, por ejemplo, que uno pasa por ahí, por la zona donde cayó el base, tuvo el accidente, y bueno, y hay manifestaciones, o sea,
Y las manifestaciones son después como, porque le han pedido algo, ¿no? Es decir, en el momento en que uno está en una situación de dolor, digamos, de sufrimiento, que invoca a estos nuevos dioses que son seres humanos, ¿no? Entonces, aparece esa otra cosa que después le van a llevar agua. Yo voy a hablar un poco no de la difunta Correa, pero sí de la cuestión del agua y de San Juan en la próxima. Pero eso me parece que es importante. ¿Y qué otra cosa me preguntabas? No me acuerdo. Sí, ese miedo digno, ¿no? Claro, porque sería este miedo que llevamos con nosotros y que no es un miedo así, bueno, a perder el empleo, que de todas maneras si perdemos el empleo enseguida nos encomendamos a algún dios, para que, o al santo de no sé de qué, pero eso, ¿no? Es ese miedo que tendría que permitirnos a nosotros empezar a salir de lo individual, del individualismo, para otra cosa, ¿no? Que eso, recién cuando hablábamos del individualismo y la comunidad, pensaba en eso, ¿no? Es decir, cómo diferenciar esto, ¿no? Porque, bueno, a veces esta cuestión es bastante... Nosotros estamos acostumbrados al individualismo, cada uno vive en su casa, no sabe qué hace el vecino, o sea, pero no es así en el interior. Nosotros sufrimos un accidente con mi marido, bastante importante, pero no nos pasó nada a nosotros, pero tuvimos que quedar todo un día en un paraje ahí en el medio de Santiago del Estero, y nos llevaron hasta la casa de una familia que nos recibió y estuvieron toda la tarde hasta la noche con nosotros. Yo digo, eso yo no lo hubiera hecho en mi casa. No lo hubiera hecho, porque estoy metida adentro, ni me entero que me ha pasado algo. Eso, ¿no? Y eso es otra forma de vivir, otra forma de estar en el mundo, ¿no? Eso me parece. ¿Quién más iba a preguntar? Dora tenía una pregunta. Bien. Les quería hacer una pregunta un poco en bruto. Soy nueva en este campo, vengo invitada a acompañar desde amigas. Entonces les quería preguntar, porque para mí me ha resultado un poco opaco y muy lateral, y tal vez tengo un pensamiento un poco demasiado colonizado. Me interesaba si podían contarme un poco cómo desde el psicoanálisis llegaron hasta este interés por Kush y por los Aymaras. Y porque trato de pensar qué es lo novedoso de lo que aportan, de lo que están diciendo. No encuentro, o que me puedan contar cuál es el puente que eventualmente pueden hacer, si hay que hacerlo, entre lo que están diciendo de las culturas originarias y el psicoanálisis. ¿Puedo contestar yo antes? ¿Puedo decirte algo antes? Dale. ¿Adora? Sí, me parece bien. ¿Me dejan? Mira, lateral, permitime que conteste primero con una ironía y después nuestras amigas te contestan mejor. Lateral la inventamos para abrirnos a una cantidad de pensamientos, elaboraciones que hay en el cono sur o desde las universidades norteamericanas para abajo hasta la Patagonia, movimientos de pensamiento que son nuevos, que no conocíamos, que son argumentos de variado calibre, por ejemplo, el movimiento decolonial, el movimiento postcolonial, los queer latinoamericanos y el feminismo, se han cruzado estos movimientos. Y nosotros definimos lateral como estudiando un campo crítico donde se cruzan estos movimientos, nuevo, inédito. Hay formas de pensar que conmueven los supuestos de la tradición filosófica,
por ejemplo, la filosofía política, que no están en la interlocución de Lacan, por ejemplo. Y no podemos dejar de enterarnos lo que pasa en estos últimos 30, 40 años, cuando comenzaron los postcoloniales con Said, con Gayatri Spivak, con los Chakrabarti, con los pensadores que salían del marxismo hindú, bien, con Membe, que es uno que elabora la experiencia cultural de la decolonización africana. Hay una cierta convergencia que hay que demostrarla. Lateral se creó para eso, y pedíamos, olvídense un rato del psicoanálisis para no hacer una conexión inmediata. Estamos enterándonos de elucubraciones que son de los últimos 40 años, que no se conoce en Francia, no tienen una relación directa esto con el psicoanálisis. Veremos después si se puede relacionar, pero en principio es una salida a una cantidad de pensadores que son nuevos, por así decirlo, de los últimos 30, 40 años, y donde ya no tiene vigencia tanto los pensadores del siglo XIX, de principio del siglo XX. Hay algo inédito, por ejemplo, el feminismo. Bueno, corto. Sigan ustedes. Salida y entrada, Juan Carlos, me parece que es salida y entrada. Yo creo que la misma práctica nos está llevando a interrogantes, porque creo que eso es lo interesante de Lateral, justamente porque los que bueno, tanto Alicia como yo hemos trabajado en el Hospital Colonia Santa María, que es un hospital psiquiátrico. Bueno, vos, Doris, también trabajaste en una, no me acuerdo dónde, en Francia, o sea, que son cuestiones que a nosotros nos plantean, a mí por lo menos me plantea ahora con Cassandra, ¿no es cierto?, con el centro de día, me plantea interrogantes con respecto al psicoanálisis, le hago preguntas al psicoanálisis, y estas lecturas me permiten ampliar las preguntas que le hacemos al psicoanálisis, me parece. Es eso, ¿no? Es decir, porque el encuentro con este tipo de trabajo, ¿no? Creo que te plantea otra cosa, ¿no? Un psicoanálisis que pueda estar un poquito, que evidentemente que vamos, trabajamos psicoanalíticamente, pero de otra manera. En el hospital, en Cassandra, es otra cosa. Es otro, y no dejamos de pensarlo, pero me parece que da para mucho más, que no es Lateral el lugar donde lo podemos trabajar a esto por ahora, ¿no? O sí, no sé. Yo quería decir que desde siempre, bueno, Freud creó el psicoanálisis hace más de 100 años, Lacan se murió en el año 81, pasó mucho tiempo desde entonces, y siempre hemos tenido no sé, la posibilidad de poner al psicoanálisis en diálogo con otras cosas, con Foucault, con los Gay and Lesbian Studies, con la biopolítica, la necropolítica. Bueno, es un diálogo que de algún modo va enriqueciendo o poniendo en cuestión algunas cosas porque no tenemos más el psicoanálisis del siglo, de la época victoriana. Entonces, los planteos con respecto a, qué sé yo, la reproducción, la genitalidad, el machismo, son cosas que estas interpelaciones laterales sirven para mantener el instrumento afinado. Pero Ahora, bueno, Alicia, también yo también diría que ni Freud ni Lacan se privaron de discutir con los pensadores de su época, aunque no tuvieran que ver con el psicoanálisis. Supuesto, ¿no? Sí. Sí, pero es lo nuevo que puede aportar los estudios decoloniales al psicoanálisis, claro, o cualquiera de estas otras. Cualquier otro pensamiento contemporáneo
con el que podamos dialogar como desde el psicoanálisis me parece válido, así como lo hicieron Freud y Lacan. Eso no quiere decir convertirnos en tal cosa. Claro. Es un diálogo con los pensamientos de la época. Que por otra parte, bueno, llegan a la práctica que uno realiza, llegan personas que traen estos discursos porque están reflexionando Por por ahí supuesto. en esos campos, ¿no? Y que en algunos practicando. momentos hacen alguna intervención en relación al psicoanálisis y nosotros tenemos que, ¿por qué no?, tomarlo y ver de qué se trata, ¿no? Sí, la referencia creo- al documental de Alfredo Moffat, ¿no? Como volver los que estuvimos en el hospital, En aquella época. ¿no? Volver, Claro. y hay Ujú. una referencia que hacían, pero que yo no la tomé, si podían darla, que es un documental de Alfredo Moffat y Kusch. Claro. ¿Sí? Sí, Jorge A ver. Falcone, que en realidad Jorge es un poeta, pero que ahora ha incursionado hace documentales, y hizo hizo esta trilogía, él lo llama, es una trilogía, que tiene que ver con el campo popular. Uno es Alfredo Moffat, Sin plata y sin permiso se llama. ¿Cómo es sí, y después ¿Sin el plata hombre y qué? de... Sin sin permiso. permiso. Y sin Sin permiso. plata, sí, el hereje, sin plata y sin permiso, así se llama el documental, que se le puede encontrar en YouTube. Y, el de Kusch se llama Hombre bebiendo luz, que está lindo porque es como que él toma uno de los escritos de Kusch, que es un escrito chiquitito que está en el tomo 4, y lo hace documental, es un documental pero actuado, ¿no es cierto? Y va recorriendo los lugares por donde Kusch recorría a partir de ese escrito, ¿no? Es muy, muy lindo, está bien hecho, y la trilogía se completa con uno sobre Pasolini, sobre Pier Paolo Pasolini, que está hermoso también, que también, ¿no? Abrevando en el campo popular en Italia, ¿no es cierto? Con todos sus films, él lo va siguiendo como si fuera así una road movie, a Pasolini en todos los lugares donde fue filmando, que se llama El Profeta, ese se llama El Profeta, es muy lindo. Bueno, les Sí. digo, mejor cortamos acá. El lugar siempre está abierto para vuestras consideraciones y publicaciones. Bueno. Estimado amigues, llegamos hasta aquí, les agradecemos muchísimo. Densa la reunión, tienen mucho trabajo hecho sobre Kusch y se nota, mucho recorrido. Gracias. Les agradecemos, les aplaudimos y les pido por favor a los que quieran mandar su mail a Lateral de Opacidades para tener una facilidad en mandar el argumento y el link. Les pido por favor eso. Bueno, Sí, muchas gracias. ¿Cuál es Chao, el mail hasta luego. lateral? Muchas gracias a todos. Chao, ¿Cuál es hasta el luego. mail? Gracias. Gracias. Yo te lo paso, Dori. Bien. Muchas gracias. Gracias a todos, sobre todo a las Excelente expositoras. Chao. Les aviso que este video se va a subir al canal de Lateral. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.